primer ejemplo, seguro que conocéis el stick tartar, sí, ¿no? La carne cruda que se pica y que se prepara con alcaparras, huevo cocido, etc. Vale, pues vamos a hacer algo muy parecido, pero no con carne cruda. Vamos a hacerlo vegetal, vamos a hacer un stick tartar casi vegetariano. Lo que hemos hecho nosotros en este caso ha sido, hemos sustituido la carne por remolacha, una remolacha cocida, ¿vale? Juanjo ya la está picando, mientras Diego tiene aquí este producto que vais a tener todo enfrente, justo, que es el cebollino, ¿vale? Primero, en lugar de la carne, lo que estamos haciendo es picar poco a poco la remolacha, que ya estáis viendo que queda más o menos como si fuese carne picada, ¿vale? Diego, por otro lado, está haciendo una emulsión con el cebollino. Simplemente aceite, el cebollino, lo estamos triturando y después lo vamos a colar. Con este aceite aromatizado, lo que vamos a hacer es una mayonesa al uso. Yemas de huevo, claras de huevo, huevo y el propio aceite, que colaremos un poco e iremos haciendo una mayonesa normal y corriente. Poco a poco añadiéndola y que vaya montando. Nos va a quedar verde, nos va a quedar súper apetecible. Por otro lado, otros ingredientes que tenemos. Tenemos alcaparras. Simplemente podéis hacerlas a vuestro gusto. Si queréis freírlas un poquito y luego escurrirlas muy bien, fenomenal, van a quedar crujientes y casi como si fuera un polvo deshidratado. ¿Que no os apetece? Las podéis poner frescas o las podéis poner en vinagre también. Tenemos un ingrediente que nosotros os vamos a pasar la receta, pero este sí que es un poco más complejo de hacer, que veis que es como un caviar, pero no es un caviar de aceite de oliva, ¿vale? Hacemos una especie de esferificaciones con el aceite de oliva y caviar. Es un producto que se puede encontrar también en pequeñas tiendas y que puede viajar con nosotros además, ¿eh? Tenemos flores de pensamiento, ¿vale? Y tenemos unas láminas de pan. Las láminas de pan, lo que hemos hecho en este caso es un pan de maíz, de chaquinarto, seco, pero podéis utilizar cualquier tipo de pan. Yo todo lo que os vaya contando hoy lo podéis adaptar a vuestros gustos y necesidades. ¿Qué hemos hecho con esto? Las hemos cortado muy finas, las hemos pasado por una plancha, les hemos dado un poco de forma y las hemos dejado secando en un horno a baja temperatura. Con la remolacha que hemos picado, podéis hacerla también, la podéis aliñar a vuestro gusto. Podéis echarle un poco de aceite, un poquito de vinagre, un poquito de sal, pimienta, alguna especie que os guste. Y lo único que ha hecho Juanjo es ponerla ahora en un troquel, como este, que es lo que vais a hacer. Ha rellenado el troquel y ya tenemos casi una especie de stick tartar. Pero lo que pasa es que no hay carne, es todo vegetal. Ahora, con la mayonesa que ha hecho Diego, vamos a poner algunos puntos justo encima. Alguno en el plato. Y por otro lado, tenemos este polvo rojo, que en este caso nosotros lo que hacemos en casa es liofilizar la remolacha. La congelamos y la liofilizamos. ¿Vale? ¿Empezamos con la primera receta? ¿Sí?